Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a presentaros las centrales térmicas no nucleares. Las centrales térmicas no nucleares son centrales eléctricas que transforman la energía térmica de combustibles fósiles, como el carbón, el gas o el petróleo, en energía eléctrica. Para ello, lo primero que hacemos es utilizar los combustibles fósiles como fuente de calor en una caldera. Mediante un quemador, calentamos este combustible fósil para dar calor. Con ese calor calentamos agua que está dentro de un circuito de tuberías. Ese agua, al calentarse y estar en una superficie muy pequeñita, se transforma rápidamente en vapor con una gran cantidad de energía. A continuación, lo que hacemos es el gas en forma de vapor, expandirlo. Al reducirse la presión del gas, aumenta su velocidad. Por lo tanto, tenemos un gas muy caliente, pero a mucha velocidad. Ese gas, a gran velocidad, lo hacemos impactar con un gran ventilador. Ese ventilador se conoce como turbina. El gas, al golpear a la turbina, hace que ésta se mueva, y la turbina comienza a girar. El movimiento de la turbina, a su vez, lo hacemos coincidir con un generador. El generador es un elemento que hace transformar movimiento en electricidad. Por lo tanto, hemos conseguido que la energía térmica que tiene el combustible fósil al calentarse pase al agua, transformándose en vapor, y este vapor impacta con la turbina, que hace que la turbina se mueva. Por lo tanto, tenemos energía cinética. La energía cinética de las turbinas pasa al generador, transformándose de energía cinética a energía eléctrica. A continuación, esa energía eléctrica la transportaré y la llevaré a los puntos finales de consumo, que pueden ser tanto viviendas como industrias. Para no perder ese vapor que golpea a las turbinas, lo que hacemos es crear un circuito cerrado. Por lo tanto, lo que hacemos es enfriar ese vapor mediante lo que se llama un condensador. Un condensador es una máquina para enfriar. Entonces el vapor, al enfriarse, se convierte en agua y vuelvo a llevarlo a la caldera, donde vuelvo a cerrar el círculo de calentar, transformar en vapor, golpear a la turbina, mover el generador. Por lo tanto, tengo un ciclo cerrado en el lado izquierdo del sistema. Pero ¿cómo enfrío ese vapor? Pues necesito una fuente de agua. Un agua más fría que el vapor hará que el vapor se transforme en líquido. Normalmente, la manera de extraer ese agua es situando las centrales térmicas junto al mar o junto a un río. Al extraer el agua del río, lo que conseguimos es enfriar el vapor. ¿Pero qué pasa con el agua del río? Se ha calentado, ha absorbido el calor del vapor. Podemos hacer dos cosas. Podemos devolverla al río, con lo cual algo que es verdaderamente peligroso, ya que podemos afectar mucho al ecosistema, o intentaremos enfriar ese agua. Para enfriarlo, colocamos o situamos lo que se llaman las torres de refrigeración. Una torre de refrigeración es un sistema que lo que hace es enfriar el agua. Una torre de refrigeración es un sistema para enfriar el agua que he utilizado para enfriar el vapor, pero de una manera mucho más asequible, mediante corrientes de aire. Hacemos pasar ese agua caliente por la torre y diseñamos la torre para que el aire pueda pasar por dentro, y al contactar el aire con el agua se enfría. Las torres de refrigeración se caracterizan por lanzar un humo de color blanco, que no es más que vapor de agua. Así que, resumiendo, nuestra fuente primaria de energía, un combustible fósil, se calienta. Así que, resumiendo, nuestra fuente primaria de energía, un combustible fósil, se utiliza
como generador de calor en una gran caldera. La caldera calienta un agua transformándolo en vapor. Ese vapor se expande y golpea a una turbina. La turbina, al moverse, se conecta junto a otro elemento llamado generador y ese movimiento de la turbina se transforma en electricidad. El vapor del agua lo enfrío mediante un condensador para volver a tener otra vez agua y volver a cerrar el circuito de la parte de la turbina y la caldera. Y para enfriar el vapor utilizo agua normalmente de un río o del mar. Pero necesito también enfriar ese agua del río o del mar. Así que utilizo las torres de refrigeración que mediante corrientes de aire enfrían el agua y luego puedo devolverlo al río o al mar. Bueno, pues esta es la explicación de una central térmica. Nos vemos, hasta luego. Normalmente, la manera de extraer ese agua es situando las centrales térmicas junto al mar o junto a un río. Al extraer el agua del río, lo que conseguimos es enfriar el vapor. Pero ¿qué pasa con el agua del río? Se ha calentado, ha absorbido el calor del vapor. Podemos hacer dos cosas. Podemos devolverla al río, algo que es verdaderamente peligroso, ya que podemos afectar mucho al ecosistema, o intentaremos enfriar ese agua. Para enfriarlo, colocamos o situamos lo que se llaman las torres de refrigeración. Una torre de refrigeración es un sistema para enfriar el agua que he utilizado para enfriar el vapor mediante corrientes de aire. Hacemos pasar ese agua caliente por la torre y diseñamos la torre para que el aire pueda pasar por dentro y al contactar el aire con el agua se enfría. Las torres de refrigeración se caracterizan por lanzar un humo de color blanco, que no es más que vapor de agua. Así que, resumiendo, nuestra fuente primaria de energía, un combustible fósil, se utiliza como generador de calor en una gran caldera. La caldera calienta un agua transformándolo en vapor. Ese vapor se expande y golpea a una turbina. La turbina, al moverse, se conecta junto a otro elemento llamado generador y ese movimiento de la turbina se transforma en electricidad. El vapor del agua lo enfrío mediante un condensador para volver a tener otra vez agua y volver a cerrar el circuito de la parte de la turbina y la caldera. Y para enfriar el vapor utilizo agua normalmente de un río o del mar. Bueno, pues esta es la explicación de una central térmica. Nos vemos, hasta luego.